Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy nos ha tocado exponer el tema de movimiento armónico forzado y amortiguado. Los integrantes que conforman este grupo es Cotrina Zurita Ángelo Jr., Flores Yajaruna Luz María, Maizundo Palomino Max, Villanueva, Darwin Bracy y mi persona, Reyes Chávez, María Magdalena. Introducción. Una vibración mecánica es el movimiento periódico de una partícula o sistema de partículas que oscila alrededor de una posición de equilibrio. Estas vibraciones están presentes en máquinas, estructuras y muchas veces en culpables de pérdidas de energía e incremento de fuerzas. Es por ello que se debe tener el conocimiento de ello para así reducirlas al mayor grado mediante un diseño adecuado. Existen dos tipos de vibración en general, las cuales son simple y forzada. La vibración libre o simple es un sistema que se mantiene solo por fuerzas gravitacionales o elásticas. Por otro lado, cuando se aplica una fuerza periódica al sistema, el movimiento realizado se describe como una vibración forzada. Además, ambos tipos de vibración pueden ser amortiguadas o no amortiguadas. Las vibraciones no amortiguadas continúan con el tiempo indefinido. Sin embargo, todas las vibraciones son amortiguadas ya que hay presencia de fuerzas de fricción internas como externas. Estas vibraciones forzadas y amortiguadas son muy comunes en la vida cotidiana. Sin embargo, no se tiene conocimiento suficiente de la causante de estos movimientos. Es por ello que en el presente informe les brindaremos información relevante al movimiento armónico forzado y amortiguado, lo cual irá acompañado de ejercicios para consolidar el aprendizaje. Objetivos. El objetivo general es indagar acerca del movimiento armónico forzado y amortiguado. Los objetivos específicos es realizar una búsqueda de información respecto al movimiento forzado sin amortiguamiento, realizar una búsqueda de información respecto al movimiento armónico y amortiguado, y también realizar una búsqueda de información respecto al movimiento forzado y amortiguado. También vamos a resolver 5 ejercicios relacionados al presente tema. Entender la importancia del presente tema y conocer sus aplicaciones de la carrera sobre ingeniería civil. Bien, continuando con lo que es el marco teórico para el movimiento forzado sin amortiguación, bueno, tenemos que este movimiento es uno de los más importantes en el campo de la ingeniería, justamente porque se utiliza para escribir la vibración de muchos tipos de máquinas y estructuras, ¿no? Para escribir este tipo de movimiento se considera el sistema que se muestra en la imagen superior, en la cual se muestra un bloque de masa m unido a un resorte con una constante elasticidad K y a cuyo sistema se le va a aplicar una fuerza, ¿no? Una fuerza igual a un F sub 0 por el seno de omega sub 0 por T. F sub 0 viene a ser la amplitud y el omega sub 0 viene a ser la frecuencia forzada. Entonces realizamos ahora lo que viene a ser el diagrama de cuerpo libre del bloque y realizamos la sumatoria de fuerzas en el eje X, que es justamente en el eje en el cual se está ocurriendo ese desplazamiento, igual a la masa por la aceleración en ese eje. Realizamos la fuerza y colocamos todo en función a las derivadas del desplazamiento. Recordemos que la aceleración es igual a la doble derivada del desplazamiento, entonces lo que vamos a hacer ahora es una ecuación diferencial. Entonces se va a obtener ahí lo que es una ecuación diferencial no homogénea, justamente porque el miembro derecho no es igual a cero y es de segundo grado, ¿no? Entonces, de segundo orden. Entonces tenemos en este caso, ordenando la ecuación y dividiendo entre la masa, se obtiene la ecuación número 1. Para la solución general tenemos que la solución general es la sumatoria entre la solución particular y la solución complementaria. La solución complementaria se obtiene al igualar el miembro del lado derecho igual a 0 de la ecuación y obtenemos lo que es C, que viene a ser una constante por el seno de omega sub n, que viene a ser la frecuencia natural por el tiempo, más un ángulo phi. Entonces la frecuencia natural es igual, ya se sabe esto por movimiento armónico simple, que viene a ser igual a la raíz de la constante elástica sobre la masa. En cuanto a la solución particular, pues lo que se tiene de la siguiente forma, ¿no? Al ser un movimiento periódico, se tiene la siguiente forma, la solución particular sería igual a una amplitud de la vibración forzada por el seno del omega sub 0,
que como se dijo es la frecuencia forzada, por el tiempo. Entonces lo que necesitamos ahora es colocar esta amplitud de vibración forzada, la X mayúscula, en función a las frecuencias y a la amplitud de F sub 0. Para ello lo que se tiene que hacer es hallar la segunda derivada de la solución particular de la ecuación número 3, hallar la segunda derivada y reemplazar los valores en la ecuación número 1, para luego despejar lo que viene a ser el valor, para despejar la variable X mayúscula, que es la amplitud de la vibración forzada. Entonces, al realizar ello, obtenemos la ecuación número 4 y reemplazamos, como dijimos, reemplazamos la ecuación número 4 en la ecuación número 3 y obtenemos lo que es la solución particular. Ya finalmente, como se dijo inicialmente, la solución general vendría a ser la suma entre la solución complementaria y la particular, y en la solución general entonces nos estaría quedando de la siguiente manera, que viene a ser la fórmula de parte inferior, ¿no? La sumatoria ya realizada. Y eso sería todo en cuanto al movimiento forzado sin amortiguación. Bien, Movimiento armónico amortiguado. Este tipo de comportamiento se presenta en el movimiento de líquidos viscosos, como en el caso de los amortiguadores de automóviles en el deslizamiento entre superficies lubricadas con aceite. Desde el punto de vista dinámico, el amortiguamiento es la respuesta a la acción de una fuerza de fricción actuando sobre el cuerpo. Por ejemplo, para el caso de un automóvil, si este no tuviera amortiguamiento, cada bache generaría un golpe en el interior del vehículo. Esta es la razón de colocar los amortiguadores. El objetivo es que el carro oscile lo menos posible al pasar por el bache, de tal forma que retome la posición de equilibrio en el menor tiempo posible. Esto se consigue introduciendo un medio con una fricción viscosa que disipe la energía mecánica de la oscilación, ya que la fuerza de rozamiento que experimenta el resorte dentro del medio viscoso se opone siempre a la velocidad de este, y en una primera aproximación es directamente proporcional a ella. Y para describir esta ecuación se puede hacer con la fórmula F igual menos b por v, donde v es la velocidad y b es una constante que describe la intensidad de la fuerza de amortiguamiento. Y para el caso particular del movimiento unidimensional, la fuerza de rozamiento es igual F menos B por la derivada de X sobre el tiempo. La solución de la ecuación 2 está dada por la siguiente expresión: X es igual a sobre E elevado a la menos Y por T, por coseno de la frecuencia por el tiempo más la fase inicial, donde A y alfa son constantes arbitrarias determinadas por las condiciones iniciales, y la frecuencia del movimiento es igual a la raíz cuadrada de la frecuencia al cuadrado menos I al cuadrado. De acuerdo a la ecuación 3, el carácter oscilatorio del movimiento se mantiene, pero la amplitud del movimiento ya no es constante y está dada por A por Y elevado a menos Y por T. El exponente negativo indica que el efecto de amortiguamiento es disminuir la amplitud de las oscilaciones. Mi nombre es Luz María Flores Yajaruna. Voy a explicar el marco teórico. Movimiento forzado amortiguado. El movimiento forzado amortiguado se refiere al comportamiento de un sistema masa-resorte. Generalmente está modelado por seno y coseno. La ecuación del movimiento es m por x más c por x más la constante k por x, que eso sería igual a p sub m por el seno de la frecuencia por t. La solución general se obtiene al sumar una solución particular a la función complementaria. El interés de esta sección se centra en la vibración de estado estable representada por una solución particular, de la siguiente forma: x sub m por el seno de la frecuencia por t menos pi, que lo tomaríamos como la ecuación número 2. Al sustituir el x particular en vez de x en la ecuación número 1, se obtiene lo siguiente: menos m por la frecuencia al cuadrado por x sub m por el seno por la frecuencia de t menos pi, más c por la frecuencia de f por x sub m por el coseno de la frecuencia por t menos pi, más la constante k
por X sub m por el seno de la frecuencia por T menos pi, que sería igual a P sub m por el seno de la frecuencia por T. Al hacer W sub f por T menos pi sucesivamente al igual a 0 y a pi medio, se escribe de la siguiente manera. C por la frecuencia de X sub m, que sería igual a P sub m y seno de pi, que llamaríamos como la ecuación número 3, y K menos m por la frecuencia al cuadrado por X sub m, que sería igual a P sub m por el seno de pi, que sería la ecuación número 4. Al elevar al cuadrado ambas ecuaciones, que es 3 y 4, resulta la siguiente. Abrimos corchete, que sería igual a K menos m por la frecuencia al cuadrado, todo eso sobre el cuadrado, más la constante C por la frecuencia al cuadrado. Todo eso por X sub m al cuadrado, que sería igual a P sub m al cuadrado, que lo tomaríamos como la ecuación número 5. Luego vamos a reemplazar. Al resolver la ecuación número 5 para X sub m y dividir ecuaciones 3 y 4, se obtiene respectivamente lo siguiente, que no tomaríamos dos ecuaciones. La primera sería X sub m, que es igual a P sub m sobre la raíz de K menos m por la frecuencia al cuadrado sobre 2, más la constante C por la frecuencia al cuadrado. Y la segunda ecuación sería la tangente de pi, que es igual a la constante C por la frecuencia, todo eso sobre K menos m por la frecuencia al cuadrado. De acuerdo a la ecuación K sobre m, que es igual a W sub n al cuadrado, donde W sub n es la frecuencia circular de la vibración libre no amortiguada. Y conforme a la ecuación, 2 por m por la frecuencia circular sería igual a C sub C, donde C sub C es el coeficiente de amortiguamiento crítico del sistema, donde se escribe de la siguiente manera. X sub n sobre P sub n por la constante K, que es igual a X sub m sobre delta por m, que es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos la frecuencia sobre la frecuencia natural al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, menos 2 menos la frecuencia sobre la frecuencia crítica por la frecuencia sobre la frecuencia natural, que es todo eso sobre el cuadrado. La tangente de pi quedaría 2 por C sub C sobre C por W sub n sobre W sub f, que es igual a 1 menos W sub f sobre W sub n al cuadrado. Al definir esas dos ecuaciones de frecuencia R es igual a W sub f por W sub n, se puede escribir la respuesta de estado estable en un sistema con amortiguamiento viscoso en términos de la razón frecuencia y la razón de amortiguamiento. Quedaría X sub n por P sub n sobre K, que es igual a X sub n por delta por m, que es igual a 1 sobre la raíz de 1. Pero como vamos a reemplazar W sub n sobre W sub n, lo vamos a reemplazar por la constante R, que quedaría menos 1 menos R al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, más 2 menos delta por R al cuadrado. Y la tangente pi quedaría 2 delta por R sobre 1 menos R al cuadrado. Mientras dando inicio a los ejercicios, el ejercicio número 1 nos indica que una masa que pesa 16 libras se larga 8 tercios pie de un resorte. La masa se libera inicialmente desde el reposo desde un punto de 2 pies debajo de la posición de equilibrio, y el movimiento posterior ocurre en un medio que ofrece una fuerza de amortiguamiento igual a un medio de la velocidad instantánea. Encuentra la ecuación de movimiento y se aplica la masa a una fuerza externa igual a 10 coseno de 3t. Entonces, según la imagen, vamos a considerar por debajo de la posición de equilibrio positivo y por arriba como negativo. Como primer paso,
tenemos que reunir los datos brindados por el problema que tenemos, donde obtenemos la masa, la constante elástica, la constante de amortiguamiento, y también nos brinda dos parámetros que vienen a ser en este caso que la ecuación evaluada en 0 nos da igual a 2, y la derivada de la ecuación evaluada en 0 nos da igual a 0, y finalmente tenemos la ecuación del movimiento ya por teoría. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar los datos brindados que ya conocemos en la ecuación del movimiento, obteniendo así la ecuación número 1. Entonces, dando inicio para la solución complementaria, tenemos que igualar el miembro derecho del lado de la ecuación igual a 0, y vamos a usar en este caso otra notación para lo que son las derivadas para hacer el trabajo menos engorroso. Entonces luego llevándolo a la ecuación característica de las ecuaciones diferenciales, obtenemos valor de m, siendo este un número complejo. Entonces, para ecuaciones diferenciales con raíces, números complejos, se tiene de esta forma, ¿no? Viene a ser Euler elevado a un a por t, de donde tenemos una constante 1 y una constante 2, ¿no? Reemplazando esto, vamos a obtener lo que es nuestra solución complementaria, que por el momento tendremos como incógnitas una constante 1 y una constante 2. Para la solución particular vamos a usar lo que es el método de superposición, y como está igualado a 10 coseno de 3t, este debe tener la forma de a coseno de 3t más b seno de 3t, donde a y b son coeficientes. Entonces tenemos que hallar la primera y la segunda derivada de la solución particular de la ecuación que tenemos aquí, para luego reemplazarlo en la ecuación número 1. Reemplazándolo obtenemos lo que se muestra en la parte superior. Y vamos a evaluar ahora θ igual a 0 y θ igual a 90, donde θ viene a ser el ángulo que está encerrado por coseno o seno, ¿no? Evaluado en seno y el coseno, para poder así hallar lo que son los valores de a y b, y luego obtener lo que es ya la solución particular. Entonces obtenemos un valor de a de 10 tercios y un valor de b de 805 sobre 246. Ya tenemos la solución particular, y que tenemos nosotros, ya se sabe que la solución general es igual a la suma de la solución complementaria y la particular. Entonces obtenemos lo siguiente: lo que tenemos ahora por incógnita se mantiene la constante 1 y la constante 2. Para ello vamos a usar los parámetros que nos brindó el problema, que es que evaluado en 0 la ecuación nos da igual a 2, y la derivada de la ecuación evaluada en 0 nos da igual a 0. Desde del primer parámetro obtenemos el valor de la constante 2, que vendría a ser igual a menos 4 tercios, y tendremos que, para usar el segundo parámetro, se tendría que derivar toda la ecuación del movimiento y evaluarlo en 0 e igualarlo a 0, ¿no? Donde vamos a obtener una constante 1 igual aproximadamente a menos 3.050. Reemplazando los valores ya se obtiene finalmente lo que se estaba pidiendo, que es la ecuación de movimiento que se muestra en el cuadro inferior, el cuadro verde. Voy a explicar el ejercicio aplicativo número 2. Un objeto de 50 gramos se mueve en el extremo de un resorte con constante K de 25 N sobre metros. Su desplazamiento inicial es de 0.30 metros. Una fuerza amortiguadora actúa sobre el objeto y la amplitud del movimiento disminuye a 0.10 metros en 5 segundos. Calcule la constante de amortiguamiento. En la figura mostrada tenemos un techo colgando un resorte, que al mismo tiempo ese resorte sostiene un bloque. Tenemos su posición de equilibrio, tenemos la constante K, que es de 25.0 newtons sobre metros. En los datos tenemos que la constante K es 25 newtons sobre metros, la masa es 50 gramos, pero sin embargo sabemos que la masa se trabaja en kilogramos, en la cual vamos a tener que convertir. Que sería 0.050 kilogramos. Pero nos piden encontrar la constante del amortiguamiento, que es B. En la solución, la ecuación de un movimiento amortiguado, X de t, es igual a la amplitud por el exponencial de menos b sobre 2m por t por la constante c por omega prima por t más pi. Que eso sería igual a la omega prima, que es igual a la raíz de k sobre n menos b al cuadrado sobre 4m al cuadrado. Ahora vamos a encontrar la amplitud. X de t, que es igual a la amplitud por el exponencial de menos b sobre 2m por t, que sería a 0.10 metros, que es igual
La amplitud sería 0.30 metros por el exponencial de menos b sobre 2 por 0.050 metros por 5. Ahora, sería un tercio igual a la exponencial de menos b por 5 sobre 2 por 0.050. Ahora vamos a aplicar el logaritmo natural para hallar la constante del amortiguamiento, que es b. El logaritmo natural por un tercio, que es igual a menos b por 5 sobre 2 por 0.050, en la cual vamos a bajar b, que es igual a 2 por 0.50 por el logaritmo natural de un tercio sobre 5. Al calcular eso, nos quedaría que la constante del amortiguamiento sería a 0.022 kilogramos sobre segundo. Ejercicio 3. Un oscilador armónico amortiguado cuya frecuencia natural es W igual 15 radian sobre segundo y cuyo parámetro de amortiguamiento es beta igual 9s a la menos 1. Se encuentra inicialmente en reposo en la posición de equilibrio. En el instante t igual 0, recibe un impulso que lo pone en movimiento con una velocidad inicial v igual 60 centímetros por segundo. Nos piden hallar la elongación del oscilador en función del tiempo. Para determinar x se necesita evaluar la amplitud, la frecuencia y la fase inicial. La fase inicial se puede obtener poniendo que x es igual a 0. La frecuencia angular del movimiento se puede calcular directamente con los datos del problema, donde nos sale que la frecuencia angular es igual a 12 radian sobre segundo. Y para determinar la amplitud podemos hacer uso del valor de v en t igual a 0. Nos sale un resultado de v es igual a la frecuencia por la amplitud. Por lo tanto, sustituyendo los datos del problema, nos sale que la amplitud es 0.05 metros. Finalmente nos queda que x es igual a 0,05 por e elevado a las 9t por el seno de 12 por t. B. Calcular el máximo desplazamiento que experimenta el oscilador a partir de su posición de equilibrio. Como muestra la figura, el máximo desplazamiento de la partícula no tiene lugar en el instante en que seno es igual a 1, sino un poco antes, ya que la función seno está multiplicada por la función decreciente en el tiempo a. Para determinar el máximo desplazamiento podemos buscar el instante de tiempo en que la velocidad se hace 0 por primera vez y luego sustituir en x. Igualando a 0 la velocidad, vemos que en la ecuación se cumple que w coseno es igual a beta seno. Por tanto, siendo el arco tangente de w y beta, y despejando t nos queda que t es igual a 0.0772 segundos. Sustituyendo este valor de t en x, queda que x máximo es igual a 0,05e elevado a la menos 9 por 0,0772 por seno de 12 por 0,0772 y nos sale que x máximo es igual a 0,01995. C. Calcular el tiempo que deberá transcurrir para que la amplitud de las oscilaciones amortiguadas se reduzca a un 0,1% del valor máximo anteriormente calculado. Queremos ahora que la amplitud de las oscilaciones A0 por E elevado a la beta por T sea el 0,1% del X máximo. X es igual a X máximo por 0,001 y nos da un resultado de 1,99 por 10 a la menos 5 metros. De la ecuación xt podemos despejar el tiempo en función de x y nos da que t es igual 1 sobre beta por logaritmo natural de x sobre a. Nos da un resultado de t igual a 0,869 segundos. Pregunta 4. Un objeto de 10.6 kilogramos oscila en el extremo de un resorte de 2.05 por 10 al cuadrado. El efecto de la resistencia del aire se representa mediante la constancia de amortiguamiento de 3.
Como dato tenemos que m es igual a 10.6, k es 2.05 por 10 a la cuarta, b es 3n. Nos pide calcular la frecuencia de la oscilación amortiguada. W igual a raíz de k sobre m menos b al cuadrado sobre 4m. Reemplazamos, sale 2.05 por 10 a la cuarta sobre 10.6 menos 3 al cuadrado sobre 4 por 10.6 al cuadrado. Sale como resultado 43.98 radianes. Al reemplazarlo nos da una frecuencia de 7 Hz. Ejercicio número 5. Un ratón de 0,300 kilogramos, nada contento, se mueve en el extremo de un resorte con constante de fuerza K es igual a 2,50 Newton por metro, sometido a la acción de una fuerza amortiguadora. A. Si la constante B es igual a 0,900 kilogramos por segundo, ¿qué frecuencia de oscilación tiene el ratón? B. ¿Con qué valor de la constante de amortiguamiento será crítico el movimiento? Como podemos observar ahí, en el techo hay un resorte sujetado al ratón, por lo tanto es una fuerza amortiguadora. Como tenemos también unos datos, la masa del ratón es igual a 0,300 kilogramos. También está la constante elástica del resorte, que es de 2,50 Newton por metro. Además, la fuerza amortiguadora que está aplicada sobre el ratón tiene una constante de amortiguamiento que es igual a 0,900 kilogramos por segundo. Se entiende como fuerza amortiguadora aquella fuerza que retrasa el movimiento, como por ejemplo el ratón puede estar dirigiéndose hacia arriba y la fuerza se esté yendo hacia abajo, o también si sería lo contrario, si el resorte se está yendo hacia abajo, la fuerza se está subiendo hacia arriba. Para ello también hay una ecuación de movimiento de oscilación amortiguada. La posición, que depende del tiempo, es igual a sub 0 exponencial menos beta t multiplicado por el coseno de omega prima t más phi. Como sabemos, a sub 0 es la amplitud inicial con la cual se inicia el movimiento. El parámetro beta se conoce como coeficiente de amortiguamiento, es igual a b sobre 2m, donde se entiende que b es la constante de amortiguamiento y m es la masa del cuerpo que está oscilando. Omega prima se conoce como frecuencia angular amortiguada, y esto es igual a omega prima es igual a la raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado menos beta elevado al cuadrado. Como también podemos colocar como omega sub 0 es igual a frecuencia angular natural, que es sin amortiguamiento. Como también lo podemos conocer como frecuencia sub 0 es igual a K sobre M. Como también podemos reemplazar omega sub 0 igual que beta para hallar una ecuación de frecuencia angular amortiguada. Y tenemos lo siguiente: omega sub 0 es igual a la raíz cuadrada de K sobre M menos B al cuadrado sobre 4M al cuadrado. Vamos a reemplazar el omega prima raíz cuadrada de K, que su valor es 2,50 sobre la masa, que es 0,300 menos B, que es 0,900 al cuadrado sobre 4 veces 0,3,
que es el valor de la masa elevado al cuadrado. Hacemos el cálculo para poder hallar el omega prima y tenemos que la frecuencia angular amortiguada, que tiene un valor de 2,47 radianes por segundo. Aplicamos una fórmula de frecuencia angular que es igual 2pi por f. Despejamos el f' y tenemos que la frecuencia de oscilación amortiguada es igual a omega prima sobre 2pi. Reemplazamos el omega prima que nos dio 2,47 sobre 2pi y tenemos 0,39 Hz, que es la unidad, la frecuencia de oscilación. La representa el movimiento subamortiguado. La línea se llama críticamente movimiento amortiguado. Y también la línea amarilla, que representa un movimiento donde el cuerpo se detiene rápido, aunque un poco después que la línea azul, se le llama movimiento sobreamortiguado. En este caso, el problema dice que ¿cuál es el valor de la constante de amortiguamiento para que el movimiento se retenga lo más rápido posible? Para un movimiento crítico se tiene que el omega sub 0 al cuadrado menos beta al cuadrado tiene que ser igual a 0. Para eso vamos a reemplazar la equivalencia, que es k sobre m menos b al cuadrado sobre 4m al cuadrado igual 0. Despejamos, b es igual a la raíz cuadrada de 4mk y reemplazamos masa y la constante, que quiere decir que b es igual a 4 veces la masa, que es 0,3. La constante sería 2,50 y determinamos el valor de B, que sale 1,73 kilogramos sobre segundos. Y esa sería nuestra respuesta del segundo caso. Conclusiones. El movimiento forzado sin amortiguamiento es uno de los tipos de vibraciones más típicos e importantes en la ingeniería, y ello es debido a que se usa para describir los movimientos que tienen ciertas máquinas y equipos, como por ejemplo en un motor giratorio para evitar pérdidas de energía y desgaste de sus elementos. Sin embargo, no solo en el rubro de la ingeniería está presente, sino que también en la vida cotidiana. Es algo muy en común. Un claro ejemplo es al empujar un columpio, como ya se había nombrado anteriormente. Lo esencial de la oscilación amortiguada, que es la amplitud de la oscilación, disminuye exponencialmente con el tiempo. Por lo tanto, la energía del oscilador también disminuye. Estas pérdidas de energía son debidas al trabajo de la fuerza de rozamiento viscoso opuesta a la velocidad.